Ricardo, cuéntanos esa idea, esa organización, esa propuesta de acercarse a la economía que tú tienes, que llamas economía compleja. ¿Qué es eso? Mira, la verdad que yo le llegué a la idea, a esta idea tarde en mi carrera profesional. O sea, yo terminé mi doctorado en el año 81, justo a tiempo para que en febrero del 83 ocurriera el Viernes Negro en Venezuela, donde se depreció el tipo de cambio que llevaba 60 años fijo, o sea, eternamente fijo, eh, y, y nos metimos en la llamada década perdida de los 80, con alta inflación, con tipo de cambio múltiple, con una sensación de imposibilidad de pensar el futuro, etcétera. Y entonces, en la década del 80 se fraguó lo que al final fue, digamos, el plan de ajuste que llevó a cabo Carlos Andrés Pérez, pero que también se pareció mucho a los ajustes que se hicieron en el resto de América Latina. Em, y en ese momento, la visión era que si tú arreglabas la macroeconomía, se arreglaban las cosas. Cuando se terminó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a mí me llamaron del Banco Interamericano de Desarrollo para nombrarme economista jefe y crear el departamento de investigaciones. Entonces me fui para ahí a crear el departamento de investigaciones y desde ese departamento de investigaciones a mí me preocupaban dos cosas. Una era que América Latina era extremadamente volátil, inestable, em, y que había que entender las fuentes de esa inestabilidad, esa volatilidad, y que había que entender, digamos, las causas de el bajo crecimiento de América Latina. Pensé que una cosa tenía que ver con la otra y, y entonces hicimos varios estudios sobre cómo pensar en la volatilidad, cuáles eran las causas, cuáles eran los mecanismos a través de los cuales se comunicaba, se esparcía esa volatilidad, esa inestabilidad, esos riesgos, esa falta de predictibilidad. Y, y por otro lado, ¿qué había en el marco de políticas que impedía el crecimiento? Eh, en el BID hice con mis colegas un estudio sobre cuál había sido el impacto de, de las reformas económicas, de esto que se llamó el Acuerdo de Washington. Uh -huh. Eh, y y de ahí llegué a la conclusión, especialmente después de la crisis del 98, que en realidad la macroeconomía había sido un problema, pero América Latina había con las reformas del consenso de Washington, había mejorado en muchos países muchísimo la economía, pero que los efectos de crecimiento habían sido mucho menores. Habían países que habían logrado inflaciones de un dígito, grado de inversión, eh, un manejo muy responsable de la política fiscal, la política monetaria, de la política cambiaria, de todas estas cosas que supuestamente eran como las Las cosas claves, que ¿no? estábamos haciendo mal. eh, de pronto las estamos haciendo bien, pero del 98 al 2000 y pico, 2003, a la economía le siguió yendo muy mal. Y entonces, o decepcionantemente mal, digamos, con respecto a lo que uno cabía esperar. O sea, si tú me Uh hubieses dicho en el año 90 que América Latina iba a hacer todas las reformas que hizo y que iba a bajar la inflación, arreglar las cuentas fiscales, arreglar todo lo demás de la forma como lo hizo, y me dices, ok, descríbeme un escenario, ¿qué pasaría si hace eso? Yo hubiese descrito un escenario mucho mejor. Y eso me llevó a pensar que de pronto había algo que no estábamos viendo, que había algo más allá de estas medidas macro. Y de ahí llegué a la conclusión de que
había algo en la estructura productiva que no estábamos mirando. Y eso que había en la estructura productiva que no estábamos mirando, no te voy a echar la forma como llegué a todos los detalles, pero te lo voy a escribir como lo veo ahora. Que en la economía se producen muchas cosas y la forma tradicional de decir que cómo se producen las cosas, la forma tradicional de la economía es decir, bueno, tú usas trabajo, que es esfuerzo humano, y usas capital, algunas cosas que son producto del esfuerzo humano anterior, o sea, máquinas, materias primas, etcétera, algo que compraste, lo mezclas con el esfuerzo de ahora y de ahí sale la producción. Lo que no está muy descrito en esa forma de ver el mundo, es decir, para, para tú hacer algo, un ingrediente es que tienes que saber hacerlo. O sea, eso es todo. Para tú hacer algo, tienes que saber hacerlo. Y la Ujú. pregunta es, ¿dónde está ese conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza de ese conocimiento? ¿Cómo se come ese conocimiento? Ese conocimiento está en libros, ese conocimiento está en cerebros, cómo se usa el conocimiento en la producción, ¿dónde está ese conocimiento? Y eso me llevó a pensar algo que estaba en el centro de lo que decía Adam Smith, pero que la economía le dio poca importancia. Adam Smith hablaba de la división del trabajo y de la Mm. importancia de la división del trabajo para el progreso humano. En su ejemplo, él tiene una fábrica de De guantes, alfileres, creo. no, de alfileres, y Exacto, sí. entonces, sí, una fábrica de alfileres. Y entonces él describe cómo se hace un alfiler, pero pareciera que la división del trabajo es sencillamente una comodidad. Yo creo que la intuición es la correcta, pero esa división del trabajo realmente lo que es la división del conocimiento, porque nuestros cerebros tienen una cierta capacidad de aprender y aprender nos toma tiempo. Y nuestra vida no es eterna. Entonces no podemos pasarnos la vida aprendiendo porque si nos pasamos la vida aprendiendo, ¿cuándo producimos? O sea, nuestra vida, si nos va a rendir la inversión en aprender, en algún momento tenemos que ponerla a producir. Entonces esa es una de las razones por las que tu dentista tiende no a ser tu abogado, ¿verdad? Porque si Claro, aprendiste para ser dentista, te tomaste tantos años que ahora, si ahora te vas a poner a estudiar abogado, no vas a estar trabajando de dentista. claro. Entonces, em, Entonces, te Malcolm conviertes en Gladwell, dentista y te incorporas a la sociedad bajo ese sombrero y vas exacto, colaborando. Disculpa un momento que te interrumpa, porque parte de mi aproximación estida de una forma muy primitiva es cuando yo conversaba con mi hijo sobre la taza de café, que yo le decía que una persona se sienta a tomarse una taza de café en el balcón de su casa y detrás de eso hay un fenómeno inmensísimo de factores que intervinieron que no son precisamente lineales, ¿no? Por eso yo veo o trato de entender lo que tú estás diciendo como algo global, ¿no? Como comunidades de producción donde la gente sí, aporta. exactamente. O sea que hay este viejo cuento, se me olvida el autor eh, se llama Yo el lápiz, y entonces habla de cómo se hace un lápiz, y habla de todas las componentes del lápiz, y la madera vino aquí, el grafito vino allá, y la borra le hicieron aquí, etcétera. Entonces, como un lápiz, una cosa tan sencilla como un lápiz, realmente involucra a miles de personas en su producción. Si yo te digo cómo se hace un huevo, pues imagínate, pero tienes que tener la gallina, tienes que poner huevo, la gallina tiene que comer, y tiene que comer de pronto soya, y tiene que comer maíz, y tiene que Desde la comer... tierra, claro. y con el huevo no hace nada, porque necesitas la mantequilla, el que es para hacerte un desayuno, ¿no? O sea, entonces un desayuno son millones de personas, o sea, Es correcto. entonces si tú quieres, la economía fue la primera ciencia compleja. Eh, de decir, mira, realmente para un desayuno es una actividad que involucra a millones de personas, pero no hay un coordinador central que le dice a cada quien qué hacer. La economía tiene una capacidad de autoorganizarse.
y que hay algunos mecanismos de autoorganización, y eso es lo que Adam Smith llamó la mano invisible, ¿ok? Que hay ciertos mecanismos de autoorganización. Y entonces, bueno, podemos pensar que hay un mecanismo en que estas cosas se va a autoorganizar, ¿ok? Pero todavía la pregunta es de dónde viene el crecimiento. Ujú. Entonces yo te diría que la forma como yo lo veo ahora es que el crecimiento viene de un aumento en el conocimiento, en la capacidad de hacer cosas en una sociedad. O sea, el crecimiento económico que medimos, el PIB, lo que sea, lo que tiene como causa fundamental, como motor, es un aumento en el conocimiento. Ahora tú te preguntas, ¿dónde está ese conocimiento? ¿Cómo se come ese conocimiento? ¿Cómo se le agarra? ¿Cómo se hace para que crezca? ¿Y qué tipo de conocimiento, no? ¿Y qué tipo de conocimiento? Entonces te diría que ese conocimiento lo que usamos toma tres formas de existencia. Hay, cuando nosotros hacemos una operación de división con papel y lápiz, o una multiplicación de dos productos grandes, tú sabes multiplicar o sabes dividir, pero no lo sabes hacer sin papel y lápiz. Porque en el papel y lápiz tú de pronto estás guardando en un material los resultados de tu operación anterior, porque en la cabeza no te caben. Esa es una buena metáfora de cómo organizamos la producción. Nosotros dividimos la producción en bloques porque no sabemos hacerlo todo. Entonces, em, agarramos unos módulos que hacen un componente. Por ejemplo, tú vas a hacer una arepa de reina pepiada. Entonces, bueno, necesitas la harina, necesitas el pollo, necesitas la mayonesa, necesitas el aguacate, necesitas... Cada una de esas cosas requirió conocimiento, pero el conocimiento que requirió está en cierto sentido incorporado en esa materia prima. De pronto necesitas una sartén. Bueno, esa sartén, tú imagínate, salió de la minería de esto, o sea, Exacto. la sartén. Entonces, cada una de esas cosas incorpora el conocimiento que fue en hacerlos. Entonces, cuando tú dices que vas a hacer una arepa de reina pepiada, necesitas cosas, o sea, si tú miras una receta cualquiera, te dice, estos son los ingredientes y esta es lo que vas a hacer. Y los Entonces, utensilios que necesitan, ¿no? y los utensilios también, cada uno, alguien tuvo que hacerlo, incorpora el conocimiento de cómo se hizo. Y el libro de recetas te da una receta, ¿verdad? Te dice cómo hacer las cosas. Entonces, ese conocimiento que está en el libro de recetas es lo que nosotros llamamos conocimiento codificado. Ese conocimiento está en unas páginas en tinta sobre papel, pero obviamente no está ni en la tinta ni está en el papel. Si tú ese mismo libro de recetas lo ves en un PDF o en una pantalla de un teléfono, no cambia su significado. O sea que no Ujú. es la tinta ni el papel, sino que existe en un espacio simbólico. Ese es el conocimiento codificado. Ahora, el conocimiento incorporado y el conocimiento codificado son muy fáciles de mover en el mundo. Entonces, todo el mundo debería tener acceso a todo eso. Tú, todos los libros los puedes, en Google Books, están todo ahí. O sea, no, o sea, entonces, no deberían haber grandes diferencias de grados de desarrollo, de ingreso en el mundo, si todo fuera conocimiento incorporado, conocimiento codificado. Eso es lo que Pero uno de para los hacer... puntos, disculpa, eso es lo que uno de los puntos que he podido leer de cómo organizan ustedes la propuesta, llaman la desigualdad del conocimiento, Ricardo, o la desigualdad en el Bueno, acceso al conocimiento sería, que genera y yo creo esa diferencia que la diferencia en países se da diferencia en desigualdad de conocimiento, pero ¿en cuál? Porque te digo que no debería haber mucha desigualdad en el conocimiento incorporado, porque si un país es pobre y no tiene para comprar los materiales que contienen el conocimiento, pues le hacemos una donación y se van para allá. Y en el mundo ha habido muchas donaciones. Y si fuera todo el conocimiento que puedes poner sobre el Internet, bueno, lo ponemos en el Internet y ahí todo el mundo tiene acceso y ya,
y todas Ujú. las desigualdades del mundo se acaban. Exacto. Hay un tercer conocimiento que es el conocimiento que tiene que estar en el cerebro en el momento de usarlo. Entonces tú vas a hacer tu arepa de reina pepiada y tú tienes todos los ingredientes, tienes el libro, pero aún así tienes que saber cocinar y tienes que saber leer el libro. Todas esas cosas tienen que estar en la cabeza. Ajá. Ese conocimiento es lo que llamamos el conocimiento tácito o el know-how, el saber hacer. Y ese saber hacer es muy limitado en las personas. Y la forma como crece no es porque tú le pones más conocimiento a cada cabeza, sino porque le pones distinto conocimiento a distintas cabezas. De modo que ahora el todo sabe más que las partes. Lo que pasa entre una sociedad primitiva y una sociedad muy avanzada es principalmente que aumenta la diferencia entre conocimientos que hay en distintos cerebros. Entonces tú pones distintos conocimientos en distintos cerebros. Y después cuando quieres usar el conocimiento, tienes que volver a juntar ese conocimiento que esparciste en distintos cerebros. Entonces tienes que hacer redes humanas de colaboración. Y esas redes tienen que ser más grandes mientras más disperso sea el conocimiento y mientras más conocimiento tú quieras usar. Entonces tú tienes un país como la India que tiene 1,4 millones de personas. Tienes un país como Estados Unidos que tiene como 340 millones de personas. En Estados Unidos, el trabajador promedio trabaja en una organización que tiene 100 trabajadores. Entonces, con 100 trabajadores en promedio, tú puedes juntar hasta el conocimiento que hay en 100 cerebros, ¿no? Ujú, Pero el trabajador promedio en India, India tiene, digamos, 4 veces el número de trabajadores que tiene Estados Unidos. ujú, Tú dirías, bueno, si en Estados Unidos son 100, en India tendrían que ser 400, ¿no? Porque hay ujú. 4 veces más trabajadores. Pero no, en India un trabajador promedio trabaja en una empresa que tiene 4 trabajadores. Ok. Hay una ¿Por desventaja qué? Porque organizacional. en la producción que ellos están haciendo, ellos agregan muy poco conocimiento. Cada una de las partes. Cada una de las partes agrega poco conocimiento. O sea, no, la organización, la empresa, está haciendo un producto con 4 personas. Quiere Exacto. decir que Y, es un producto. y el producto que se hace en la India final está hecho de elementos que cada uno comparte poco conocimiento en cada una de esas unidades que En componen el cada una producto de esas final. unidades hay poco conocimiento porque hay poca gente Ok, con ok. conocimiento diversificado. Hay algunas empresas en China que son gigantescas, pero todo el mundo está usando el mismo conocimiento. Eh, Mientras que si tú agarras una orquesta sinfónica, tú tienes, digamos, 100 personas, pero ahí unos son violinistas, unos usan viola, el cello, el timpani, el oboe, la flauta, etcétera. Y la mezcla de todos ellos es lo que hace la sinfonía. Entonces, en mi visión de la economía, la forma como, si tú quieres, la sociedad es como un cerebro, tiene el conocimiento esparcido en distintas neuronas que son las personas, tiene que conectar esas neuronas para hacer cosas y el Ujú. proceso de crecimiento tiene que ver con qué tan complejas son esas redes de colaboración, porque eso es lo que refleja es cuánto conocimiento se está movilizando para hacer cosas. Ajá. Tú lo ves, lo presentas como lo estás haciendo ahora. ¿Y cómo lo organizas? ¿Cómo, esa visión, esa aproximación, en qué forma lo organiza eso que llamas la economía compleja o ese estudio? Creo que te digo, esto puede terminar siendo una escuela de economía, Ricardo, o cómo lo ves, o sea, ¿hacia dónde vas con esto? Bueno, mira, eso me permitió, por ejemplo, empezar a ver qué Carrizo hace en los países. Entonces, la primera idea que se me ocurrió es mirar qué exportan los países. Y entonces, porque las exportaciones es una demostración de que si lo estás exportando es porque lo sabes hacer y sabes hacer lo suficientemente bien como para venderlo fuera de tu país, ¿no? Ujú. Las exportaciones tenían la ventaja de que son unas bases de datos que han sido armonizadas en todo el mundo, porque en cada transacción hay un país que exporta, un país que importa. Entonces, hay dos gobiernos que la registraron y Exacto. entonces hay unas clasificaciones compartidas para que cada gobierno sepa qué es lo que le está entrando a su país. Entonces, estaban esos datos.
Y entonces con esos datos que nos encontramos, que hay algunos países que producen muchas cosas y otros países que producen pocas cosas. Bueno, entonces dice, bueno, el que produce muchas cosas debe tener conocimiento para hacer muchas cosas. Y, y- y otros países producen pocas cosas, deben tener poco conocimiento. Pero por otro lado, tú dices, mira, hay algunos productos que lo hacen muy pocos países. Hay otros productos que lo hace todo el mundo. Entonces debe ser que hay algunos productos que son fáciles de hacer y por eso lo hace todo el mundo. Y hay otros productos que son difíciles de hacer porque lo hacen pocos países. Y después tú te dices, bueno, esto a mí me suena una metáfora interesante. Suponte que esos conocimientos en cerebro son como letras y los productos son como palabras. Se hacen juntando letras. Ok, Entonces, los países que tienen pocas letras, bueno, con pocas letras puedes hacer pocas palabras distintas. Vas a ser menos diversificado porque con pocas letras no puedes hacer muchas palabras. Con muchas letras hay muchas palabras que puedes hacer. Si tienes todo el alfabeto, puedes hacer todo el diccionario. Hay productos que requieren pocas letras. Bueno, entonces esos productos van a ser relativamente fáciles de hacer porque requieren pocas letras. Pero hay productos que requieren muchas letras. Pero si tienen muchas letras, bueno, vas a tener que lo van a hacer solamente aquellos países que tienen muchas letras. ujú, Pero esos países que tienen muchas letras, entonces deberían poder estar haciendo muchas cosas. ujú, Deben ser muy diversificados. Entonces encontramos que había una relación muy sólida entre cuántas cosas tú haces y cuán difícil es hacer las cosas que tú haces. Cuántos otros son capaces de hacer las cosas que tú haces. ok, Y esa es una relación que se mantiene en el mundo y lo miramos a nivel de países y después lo estudiamos a nivel de estados dentro de un país, a nivel de municipios dentro de un país. Y esa es como una ley universal ok, que dice, digamos, que a medida que tú aumentas tus letras, eso se va a expresar en que vas a ser más diversificado y ser capaz de hacer productos más complejos, más difíciles de hacer. ¿Ok? Entonces, eso lo hemos estado aplicando a un conjunto de espacios. Empezamos con los datos de exportaciones, porque eso nos permitía comparar entre países. Después nos pasamos a mirar datos de producción dentro de un país, porque hay menos homogeneización de los estándares, de las medidas de las clasificaciones entre países en materia de producción que en materia de comercio. ok, Entonces, tenemos producción, miramos ocupaciones. ¿No? Hay clasificaciones de ocupaciones, entonces podemos mirar, hay países donde el número efectivo de ocupaciones es muy alto, otro donde el número efectivo de ocupaciones es más bajo, y ahí mira, bueno, los países mm, que tienen más conocimiento, tienen más ocupaciones, más diversidad de ocupaciones. Pero también tú puedes mirar, digamos, qué producción científica hacen los países. Pues porque ujú, están bases de datos de OpenAlex, de todos los productos, los artículos científicos que se han publicado en la historia. ujú, Mirar de qué temas escriben tus científicos, cuánto escriben tus científicos, qué tan diversos son las áreas que escriben tus científicos. Y lo mismo podemos ver en el espacio de patentes, cuáles son las innovaciones que el país inventa, en ujú, qué áreas. ¿No? Entonces, en eso también está esta misma lógica. Entonces, ha sido una forma de entender, reentender la economía como esencialmente una máquina que está movida por el conocimiento. ujú, Ese conocimiento está disperso en cerebros de la sociedad y entonces que eso es lo que va a llevar a las formas como se organiza la sociedad. Las firmas, las empresas, son una parte de estas redes donde se juntan los cerebros para hacer cosas. ujú, Pero como esas redes, una firma no hace sino un componente, tú esas firmas las tienes que hacer en cadenas de valor. Entonces tienes que organizar, o sea, se tienen que estar organizando todas esas cadenas de valor. Y la economía, digamos, esa es una nueva, una forma un poco distinta de ujú. entender Claro, cómo esta sustancia básica, que es el conocimiento, lleva a formas de organización social donde se ocurre la producción a niveles más elevados. ahí, ¿a dónde podemos decir, Ricardo, que las cadenas de producción
serían más que cadenas, comunidades de producción que se arreglan y se ordenan de acuerdo a la necesidad general del grupo para alcanzar el producto final, más que algo como lineal, es algo como más, Exacto. Es realmente no tengo la palabra, ¿no? Pero es en esa organización que está la mano invisible del mercado, ¿no? O sea, es en lo que permite que de manera descentralizada se puedan organizar las cosas, ¿no? O sea, uh los precios te dan una señal de cuánto valen las distintas cosas que tú pudieras querer comprar o no comprar, ¿verdad? El motivo del lucro transforma esos precios en utilidades, porque las -huh, utilidades son la diferencia entre el valor de lo que hiciste y el valor de los insumos que usaste para uh hacerlo. Entonces, si tú estás tratando de maximizar utilidades, estás tratando de maximizar la creación de valor, es decir, la diferencia entre lo que tuviste que comprar para hacerlo y el valor de lo que hiciste, ¿no? Entonces, -huh, es una estructura de incentivos para responder a esos precios. Y después tú tienes un sistema financiero que trata de prestarle plata a los que creen que van a ser rentables. Y los que van a ser rentables son los que se cree que están respondiendo a la información que está en los precios. Entonces, ese sistema, esa es, digamos, la mano invisible deconstruida, que es la que va a permitir que estas organizaciones decidan qué hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, etcétera, ¿no? y cómo Pero esa es ofrecerlo. la parte, esa es la parte que, digamos, estaba más desarrollada en la economía. Lo que estaba menos desarrollado en la economía era, creo yo, donde yo he tratado de hacer un aporte, es en entender eh, qué está detrás de la capacidad de hacer. Por ejemplo, una de las cosas que está en esto de la capacidad de hacer es que tienes que resolver este problema del huevo y la gallina, que tú no sabes hacer, o sea, tú no puedes hacer lo que no sabes hacer. Y típicamente no sabes hacer lo que no haces. Exacto. Entonces, en el proceso de crecimiento, tú tienes que empezar a hacer lo que no hacías. Pero ¿cómo vas a empezar a hacer cosas Si no lo sabes. si no lo sabes? Entonces, este problema del huevo y la gallina, le he encontrado un par de soluciones, ¿no? La primera solución es que tú te mueves de lo que sabes hacer a, a lo que cognitivamente no te queda muy lejos. Es como que estás tratando de hacer una nueva palabra, pero para hacer esa nueva palabra te falta una letra, pero solo una letra. Entonces tienes que Ujú, resolver el problema del huevo y la gallina. Y entonces he desarrollado un método con mis colegas para saber qué productos están cerca de qué otros productos en este espacio de las letras. O sea, si tú sabes hacer zapatos derechos, debes saber hacer zapatos zurdos, ¿no? De pronto, si ujú, sabes ujú, hacer camisas de hombre, de pronto puedes hacer camisas de mujer, pero la verdad que son muy distintas, tienen gustos muy distintos, ujú. materiales muy distintos, cortes distintos, etcétera, Pues tienes la pero idea. digamos, Es un pero vecino, una idea vecina, ¿no? Podríamos entenderlo así. una idea vecina. Puedes decir, por ejemplo, si estos son eh, eh, camisas de hombre, de pronto los pantalones de hombre son distintos, pero es cortar, pegar, ¿no? Es Ujú, ujú, diseñar, en fin, ¿no? ujú, Pero, digamos, los televisores están en otro lado. Pero las pantallas de computadora, oye, hoy en día son como televisores. Entonces, no ujú. sé. Y el chocolate, no, el chocolate debe quedar en otro lado. Entonces, Eh, eso me permitió pensar, hacer como dibujar cómo es este espacio de productos. Y eso, una vez que tú tienes ese espacio de productos, puedes decir, ¿qué hace mi país? Es decir, ¿dónde en este espacio de productos, en este como bosque de cosas que yo podría hacer, dónde tengo yo capacidades y qué cosas quedan cerca de las capacidades que yo tengo? Entonces, esa es eso es una lo que tú, forma, eso es lo que tú llamas, disculpa, el mapa de productos, Ricardo. sí, el espacio de productos. Entonces, si tengo el espacio de productos, puedo meter al país en el espacio de productos. La forma como lo describo es que el espacio de productos es como un bosque
ujú, Y de un país es un conjunto de empresas, es un conjunto de monos que viven en los árboles del bosque. Entonces me permite ver dónde en el bosque tienes tus monos y me permite ver cómo en el tiempo se mueven los monos. Y si tus monos son unos monos gordos, flojos, etcétera, o si son monos muy ágiles que se mueven mucho, ¿no? Entonces puedo ver eso, puedo ver qué te queda cerca, qué te queda cerca, qué de claro, lo que te queda cerca es atractivo. Entonces me permite orientar la estrategia económica. Y esa es una de las cosas. La otra cosa es que tú no puedes hacer relojes sin relojeros, pero ¿cómo te vuelves relojero en un país que no tiene relojes, que no ujú, se hacen relojes? ujú. Bueno, una forma de resolver esto es, bueno, me traigo un relojero. Creo que pensamos en América Latina, ¿no? Los 60, 50, más o menos. Ese es el Exacto, mecanismo. bueno, pero entonces quiere decir que la inmigración es una forma de mover cerebros. Ujú, O sea, como me gusta decir, es muy difícil mover el conocimiento al cerebro. Malcolm Gladwell dice que toma 10.000 horas poner el conocimiento en el cerebro, ok, pero te toma un día darle la vuelta al mundo, ¿no? claro. Entonces, 10.000 horas son a 8 horas al día son 5 años, ¿no? Pero en un Ujú, día entonces es mucho más fácil mover cerebros que mover el conocimiento al cerebro. ujú, En la difusión de la tecnología del conocimiento, la movilidad humana ha sido muy importante. Y entonces eso lo podemos estudiar a nivel de, por ejemplo, tengo un paper con Frank Nefke donde miramos cómo regiones en Alemania se meten en industrias que no existían en esa región. Y, y como teníamos los datos, pudimos mostrar que las empresas que son pioneras en su región, en un área, traen trabajadores de otras regiones donde esa industria ya existía, esa actividad económica ya existía. Eh, Hay gente como Steven eh, Klopper que eh, mostró cómo digamos, Silicon Valley se creó porque un grupo de Bell Labs en New Jersey se fue a California, 9 personas, ujú, establecieron una empresa y de esa empresa salieron una pila de otras empresas, pero no es que un tipo vio a los otros tipos hacer algo y se los copió, no, es que los mismos tipos que aprendieron el negocio en la empresa se fueron de la empresa a montar otras empresas. ujú, Entonces, ujú, el conocimiento se movió porque se movió el cerebro. Entonces, eso me ha llevado a ponerle mucha atención a las dinámicas de migración como una fuente importante de diversificación. Obviamente, la inversión extranjera, pero ujú, incluso tenemos un paper que muestra que los viajes de negocio son muy importantes. Los viajes de negocio anticipan futuros aumentos de productividad, futuros aumentos de producción y futuros aumentos de exportaciones. O sea, si la forma como tú te vuelves bueno en pizza es trayendo italianos. ujú, O sea, claro. y nosotros lo vimos en Venezuela, que teníamos Exacto. buenos restaurantes italianos y buenos restaurantes españoles porque italianos y españoles vinieron a Venezuela. Entonces, Sí, sí, sí. eso es verdad a nivel de la competitividad en productos internacionales. Pero fíjate que a nivel corporativo, Ricardo, hay algo que para mí siempre ha sido bastante representativo de esa unión de diferentes cerebros, culturas y procedencias, que lo ves o lo veo, creo que se puede ver en la composición de las mesas directivas de las grandes corporaciones norteamericanas e internacionales, que son básicamente multiculturales. Hay indios, hay norteamericanos, hay italianos en la misma mesa, ¿no? De dirección. Entonces, Sí, pareciera que eso permite aproximarse a la solución de problemas de diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista, con diferente información cultural. Y entonces hace que esa empresa funcione con más amplitud, ¿no? exacto. Ahí hay varias cosas. O sea, por ejemplo, si tú quieres ser presidente de Coca-Cola Mundial, tienes que poder dirigir operaciones de Coca-Cola en muchos países muy distintos, con culturas muy distintas, con hábitos de trabajo muy distintos, con hábitos de consumo muy distintos.
Entonces tienes que, típicamente no puedes llegar a presidente de Coca-Cola Mundial sin haber sido presidente de Coca-Cola en más de un país. Ujú, ujú, ujú. Entonces tienen, pero están haciendo la misma Coca-Cola. Ujú. Pero tienes varios cerebros involucrados para tener Sí, esa idea tienes, bueno, final. claro, son muchísimos, imagínate, porque tienes la botella, tienes la lata, tienes Ujú, el ujú. azúcar que es líquido, tienes la publicidad, tienes los contratos laborales, tienes La los impuestos. logística, O sí. sea, imagínate, o sea, tienes, no, es una organización, se requiere mucho conocimiento para operarla, pero están haciendo más o menos el mismo producto en todos lados. Ujú, ujú. Ahora, compara eso con, por ejemplo, si tú vas a hacer un avión. Y entonces el avión tiene el tren de aterrizaje, eso es una cosa hipercompleja. La turbina, eso es otra cosa hipercompleja. Los 20.000 aparatos electrónicos que usan para conducir el avión, los alerones, las posetas, las alfombras, las ventanas. Entonces tú de pronto tienes muchas empresas en muchos sitios del mundo, pero no están haciendo la misma cosa. Ajá. Están haciendo cada uno una cosa distinta, pero todas esas cosas pues tienen que calzar porque van a formar parte del mismo avión. Ujú. Entonces, bueno, esa es una organización mundial, pero no es como la Coca-Cola, que está haciendo la misma cosa en todas partes. Entonces, bueno, una vez que lo empiezas a ver así, estás viendo una dimensión de la economía que no la veías si crees que cada empresa está caracterizada por cuánto capital usa y cuántos trabajadores tiene, ¿no? Ok. Esta otra dimensión que eh, hay una cosa en ecuaciones diferenciales, en matemática, Ujú, que cuando tú tienes ecuaciones diferenciales de varias variables, cada variable de pronto va a tener un, un tiempo característico, que, o sea, va, por ejemplo, que si yo, la Tierra da vuelta sobre sí misma, pero también da ujú, vuelta alrededor del Sol, etcétera. Entonces, que hay un día, hay un año, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es el tiempo característico para tú obtener conocimiento incorporado en un material? Bueno, el tiempo que te tome comprarlo. O sea, un día, una semana, un mes, ¿no? Pero ¿cuánto es el conocimiento? ¿Cuánto tiempo te lleva el conocimiento necesario a leer algo? Bueno, unos minutos, en fin, ¿no? Seguir una ujú, instrucción. ujú. ¿Cuánto es el conocimiento, cuánto te toma el tiempo necesario para meter el conocimiento en el cerebro? Ese es el más lento. Exacto. La variable más lenta es la que termina dominando la dinámica de largo plazo. Entonces, esa variable más lenta es este conocimiento en cerebros. Y por eso estas dinámicas de crecimiento, que son las dinámicas de más largo plazo, van a estar dominadas por esta variable que es la más lenta. Ujú, ¿Ok? ujú. Entonces, esa es Y, parte y, y, del cuento. y eso entonces tú lo presentas, digamos, en un paquete de ideas, pregunto, y entonces tiene una utilidad práctica de aplicación en un país, por ejemplo. ¿Cómo ayudar a ese país o esa sociedad a encontrar un camino de crecimiento cierto, armonizando todos estos potenciales que tú puedes observar desde este punto de vista, digamos, amplio? Sí, o sea, lo que em, yo he tratado de hacer es crear una organización que sea capaz de ayudar a los gobiernos a mejorar sus estrategias de crecimiento económico. Esa organización es el Laboratorio de Crecimiento Económico en Harvard. Esa organización ya ha crecido, tiene 50 personas trabajando ahí full time. Un Y paso, ¿no? Tienes ahí. esa organización trabaja como con 7 gobiernos a la vez, entonces ya tiene una cierta escala. Claro, claro. Y nuestra filosofía es que em, las políticas públicas, porque esto ya está en el espacio de qué hacer, ¿no? Las políticas públicas son a la economía, algo así como lo que la medicina es a la biología. La biología es sobre cómo es el mundo, la economía es sobre cómo es el mundo, las políticas públicas son cómo cambiar el mundo de cómo es a cómo queremos que sea, ¿no?
este señor está enfermo, ¿cómo lo curamos? No queremos cambiar al mundo. Ujú, Y entonces, para hacer políticas públicas es muy bueno conocimiento económico, igual que para la medicina es muy bueno conocimiento biológico, pero no alcanza. ujú. O sea, tú no te vas a hacer curar por un biólogo, Claro. porque no, él no sabe el conjunto de cosas que hay que saber para arreglar el problema. Entonces, el laboratorio de crecimiento eh, está más, digamos, en el lado de la medicina. Y yo estoy en una escuela de políticas públicas y yo digo, las escuelas de medicina tienen eh, eh, hospitales universitarios. Y esos hospitales universitarios son centrales a las escuelas de medicina. Tú no puedes enseñar medicina fuera de un hospital, Ujú. ¿no? Porque no es lo mismo Claro ver es. al paciente y tocar al paciente y sentir al paciente que hablar en clase sobre un paciente que tuviste, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, yo concibo al laboratorio de crecimiento como un hospital universitario en materia de crecimiento económico. Entonces, Interesante, interesantísimo, chico. Porque es la tenemos, clasificación que da la idea clara de lo que es ese laboratorio. exacto. Porque, porque podría haber existido, pero sin esa clasificación no se puede entender claramente el alcance del laboratorio, Ricardo. Y ese laboratorio, disculpa, tú enfocas la aproximación a la economía del desarrollo bajo este concepto de economía compleja, entonces. Sí, o sea, yo al final eh, tú necesitas técnicas de diagnóstico, eh, tú necesitas saber qué es lo que está pasando en las dimensiones relevantes. Entonces, tú vas a un hospital y te dicen, tómese un examen de sangre y tómese unos rayos X. ¿Quién Ujú. inventó el examen de sangre y quién inventó los rayos X? Bueno, nosotros pensamos que tenemos que contribuir a eso. Entonces, tenemos que desarrollar las herramientas de diagnóstico. Ok. Una vez que tienes las herramientas de diagnóstico, una cosa que llamamos diagnósticos de crecimiento, que te permite saber qué es lo que le está pasando al paciente, puedes desarrollar como una estrategia terapéutica, una teoría de cambio. Es decir, si nosotros hacemos Ujú, estas intervenciones, esta cosa se va a mover en esta dirección. ¿Ok? ujú, Entonces, y con esa teoría de cambios, pues tienes que diseñar políticas ujú. para que se cumpla, para que se logre realizar esas teorías de cambio. Pero por ahí Y tenemos que llegar entonces, disculpa también que te interrumpa, a compromisos de ese país o de esa sociedad para mantener en el largo plazo la aplicación de este proyecto, porque la continuidad política es necesaria, Ricardo. Entonces, si estamos en zonas inestables, como pudo haber sido Latinoamérica, se convierte eso en un obstáculo para la aplicación de esta aproximación, ¿no? ¿O no? sí, no, digamos, parte o sea, en el diagnóstico tú puedes llegar a la conclusión de que lo que está impidiendo el progreso es la ausencia de un Estado capaz, ¿no? Ok. Entonces, si ese es tu diagnóstico, el problema aquí es un Estado, es la falta de capacidad del Estado. Bueno, eso ya te lleva a una cierta teoría de cambio. En muchos países ese no es el problema. En unos países es obvio que es el problema. Hay unos países donde esa capacidad del Estado ha estado disminuyendo. Entonces la economía podía operar con un Estado con la capacidad que tenía antes, pero con esta capacidad que está colapsando, la Ujú. economía ya no puede operar. Entonces, Se reduce. si ese es el diagnóstico, bueno, eso te va a llevar a pensar en soluciones en un ámbito distinto a las soluciones si fuera otro el problema, ¿no? Entonces, el laboratorio de crecimiento es, si tú quieres, que es donde yo he estado desarrollando todas estas teorías y todas estas herramientas, pero muy en conversación con el mundo real. Ujú, ujú, Tengo la fortuna a lo largo de mi vida de trabajar como en 50 países distintos. ujú. Y entonces eso me da una cierta idea de cómo el mundo es ancho y ajeno. O sea, cómo de diversos pueden ser las piedras contra las que se pega el burro, ¿no? Ok. ¿Y cómo los países se aproximan al laboratorio, Ricardo? ¿O tú llegas a los países o ellos te buscan?
¿Cómo es esa dinámica para que tú puedas atender a ese paciente que tiene esa necesidad del laboratorio? Bueno, en general los pacientes van al hospital. El Ajá, hospital no es tanto que va el paciente, sino el paciente al hospital en general. Nosotros internamente tenemos como cuatro funciones. Tenemos como un área de investigación para nosotros, que llamamos investigación académica. Tenemos un área donde está el hospital, si tú quieres, trabajamos con los gobiernos, que es como el hospital, si tú quieres. Tenemos un área que transforma las cosas que aprendemos en herramientas que puede usar la gente. Entonces, tenemos muchas herramientas online que la gente se puede meter. Hay uno que se llama el Atlas de Complejidad Económica, otro que se llama Metroverse, que es como un atlas para ciudades. Hay uno que se llama Greenplexity, que es como para los países estudiar cómo pueden jugar su estrategia de crecimiento en un mundo que se quiere descarbonizar, cuáles son ujú, las cosas que van a estar creciendo, etcétera. Entonces, cada país puede mirarse ahí. Tenemos otras herramientas de ese tipo, tenemos herramientas que le ayudan a los gobiernos a atraer inversión, a quién quieren, en qué área, por qué, quiénes son las empresas que están en esa área, etcétera. Entonces, tenemos herramientas que le hacen eso. Y lo último que tenemos es cursos de educación ejecutiva, lo llaman, o en el IESA lo llaman educación gerencial, que es, que es que tú le hablas a gente que está trabajando, cursos cortos de una semana o así, o cursos online, donde le hablas a la gente que trabaja. Entonces nosotros tenemos 4 cursos al año. Y en esos cursos explicamos nuestras teorías, les damos las herramientas, le damos cosas, o sea, formamos, porque nuestra idea no es que queremos nosotros eh, em, arreglar los problemas de crecimiento del mundo, sino queremos desarrollar el conocimiento para que el mundo se pueda curar ellos solos, para que ujú, otros hagan eso, ¿no? Pero no podemos desarrollar las herramientas sin tener nosotros un hospital. O sea, es como el hospital de cáncer de Harvard, no es que quiere curar a los pacientes de cáncer que van a Harvard, sino que quieren matar al cáncer en el mundo. Bueno, nosotros ujú, queremos matar los problemas de crecimiento en el mundo, ujú, pero no podemos hacerlo sin tener nosotros nuestro hospital. ujú. Entonces, en esos cursos llega gente, entonces entiende la lógica, entiende cómo trabajamos, entiende que trabajamos y de pronto de ahí salen gente que nos pide que trabajemos con ellos. O de pronto nos pidieron que trabajemos con ellos y le decimos toma el curso porque eso va a hacer que haya más gente en tu país que comparta nuestro idioma y entonces a la hora de hacer políticas económicas nos va a ser más fácil trabajar ahí. ¿Y Entonces, cómo hace la gente, disculpa Ricardo, para contactarte, para que vea este podcast y le interese que está en una posición de gobierno o un estudiante que quiere tomar el camino de desarrollo económico, de trabajar en esa área? Cómo la gente puede alcanzarlos a ustedes o alcanzar instituciones donde puedan tener idea de todo esto? bueno, yo googlearía Harvard Growth Lab y deberíamos salir nosotros. Ok, Si pones Atlas of Economic Complexity, deberíamos salir nosotros. ok, ok. Pero, o sea, no nos escondemos, nos tratamos Sí, 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 sí. Claro, tenemos en Twitter Harvard Growth Lab, así también es. en Twitter, ¿no? Ricardo Hausman, pero digamos, no nos escondemos, estamos allá, ponemos mucho material en nuestra página web. Vas a encontrar del Harvard Growth Lab, vas a encontrar todas nuestras investigaciones previas, vas a encontrar cualquier material escrito, videos, etcétera, y links a todas nuestras herramientas. Hay un repositorio de herramientas que se llama el Viz Hub, V-I-Z Hub, Ok. H-V. Y bueno, y ahí están todas nuestras herramientas, pero en fin, tenemos varias formas de entrarle. Hay tutoriales que están metidos en nuestras herramientas, por ejemplo, en nuestro Atlas de Complejidad Económica. Si no sabes lo que está haciendo, él tiene herramientas tutoriales que te van enseñando cómo usarlo. Y bueno, Bueno, y estamos tratando de hacernos lo más accesible posible. Sí, el grueso de nuestra producción es en inglés. Hay uno que otro documento que hicimos en castellano porque lo hicimos para un país latinoamericano, para España. ok. Trabajamos en un estudio de Andalucía.
pero muchos estudios de distintos países de América Latina que de pronto están en español en la web. Y bueno, hoy en día tú sabes, hay hasta, tú le pones a un teléfono, le pones una página en inglés y te la traduce. Sí, sí. Entonces, Y en con la fin, maravilla de la inteligencia artificial, las herramientas se han facilitado para todos. De, exactamente. de hecho, este podcast yo pretendo ponerlo en dos o tres idiomas traducidos por la inteligencia artificial, así que ya veremos cómo se oye nuestra conversación en portugués o en mandarín. No sé cómo van a traducir arepa de reina pepiada. Yo creo que ese término va a quedar así marcado en piedra en español, Ricardo. Mira, y último, ¿qué papel juega el Instituto de Santa Fe? Bueno, el Instituto de Santa Fe eh, es donde se originó mucho del pensamiento de la complejidad. Santa Fe queda como a media hora de Los Álamos. Los Álamos es donde se hizo la bomba atómica. Mm, Los Álamos estaba lleno de físicos que hacían teoría de física, eh, física de partículas, esto, lo otro, y estaban cada vez metiéndose en descomponer la materia más. O sea, en moléculas, átomos, protones, qué hay detrás de los protones, quarks, etcétera, ¿no? mm, Cada vez reducir más las cosas. Ellos se dijeron, bueno, esta es como una dimensión del progreso humano, entender más hacia los fundamentos de las cosas, pero mucho del mundo tiene que ver de la interrelación entre las cosas, ¿no? Hay algo en la interacción entre las cosas, no en entender más los componentes, sino entender la interacción entre los componentes. ujú, Y eso nos llevó a crear un centro que estaba enfocado en entender esa interacción entre los componentes, que ellos lo llamaron la ciencia de la complejidad, y pensaron que era un asunto relativamente general que estaba en física, está en biología, está en psicología, está en el funcionamiento del cerebro, está en muchos procesos geofísicos, ¿no? ujú. en el clima, etcétera, y en procesos sociales como la economía. Entonces yo publiqué un paper importante por ahí por el año 2007 y entonces me invitaron. Eh, y desde esa época he estado afiliado y en este momento presido su junta directiva científica, si tuviera, Ok. eh, del, de, del, del de Santa Fe. Y que por cierto, tenemos nuestra reunión en un par de semanas. Bueno, Ricardo, mira, yo creo que esto que has hecho hoy nos da una idea muchísimo más clara a varios de estos observadores que hemos estado viendo ese trabajo como de una forma más abstracta, ¿no? Desde la distancia. Y creo que esta conversación nos ha ayudado a tener una idea más clara y sobre todo de la aplicación de esta aproximación a una economía compleja, como tú le llamas. Yo quiero darte mil gracias de nuevo por haberte tomado el tiempo un sábado con esa nevada tan grande que estás teniendo, que lo que provoca es ver televisión con un chocolate caliente. Y bueno, mira, estoy a tu orden aquí en Florida y este podcast está a tu disposición para cuando tú creas que quieras conversar con nosotros de nuevo. Y bueno, que tenga un feliz fin de semana y muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Que tenga feliz día. Hasta luego.